A mí me gustan mucho los temas cuando empiezan. A mí esa entrada me encanta. Lo más pesado que nos entraba en esa época, que era el Puma. Numeral, viva la numeración. Girly, 15 años, chica rebelde. General. ¿Cómo? ¿El general? Claro, como ese era el que cantaba No me trates, Sí. no. No soy el único que a ti te levanta. No lo trates, no. Yo iba a ser futbolista. Descubrí el metalcore, el black metal, todas esas vertientes oscuras. No soy satánica. ¿Con qué se quedarían ustedes? ¿Con rock líquido o con rock responsive? Todo el tema de las influencias realmente comienza desde el minuto uno en que tienes el instrumento en la mano. El tema de la batería lo llevo desde los 14 años. Mis padres me regalaron una batería por sorpresa porque me veían a mí todo el tiempo como que imitando las canciones. Claro, esto viene también de porque mi familia, todos son músicos, pero bueno, yo me fui por la percusión y bueno, me ponía a hacer con las manos así. A los 15 años me regalan de sorpresa la batería y después, ¿qué voy a tocar? Para aquel entonces yo estaba en el liceo y me juntaba solamente con los rebeldes y los malaconductas de la clase, ¿no? Estaba yo en séptimo grado y me juntaba con los de cuarto y quinto año. Y por supuesto me juntaba con la gente más comegato, como decimos allá en Caracas. Los comegatos son los metaleros. Fueron los primeros que me presentaron a Marilyn Manson, Korn, Limp Bizkit, Kitty. Pero también me juntaba con otro grupito que eran los Fresitas, que fue donde conocí Britney, Backstreet Boys. Entonces, claro, mi mundo musical empezó a ser muy variado, un espectro donde había de todo. Pero luego existía otra parte que a mí me encantaba bailar, entonces tenía que decir Sandy Papo, Proyecto 1, en fin, un montón de cosas. Pero es verdad que ya teniendo la batería en mano conmigo, para mí se me hizo mucho más cómodo el tema del rock, porque además que lo disfrutaba y como estás en esa etapa, girly, 15 años, chica rebelde. Mientras mis compañeritas hablaban de uñas, de vestidos rosas, de maquillaje, yo estaba hablando de metal, de cómo hacer este riff, de cómo hacer esta ejecución en la batería y todo empezó así. Entonces, claro, mis primeras influencias, bueno, todavía en la actualidad, ha sido indudablemente el metal. El metal puyugo come gato. Con el tiempo ya tenía mi primera banda. Las 2 semanas siguientes de tener la batería ya estaba dando mi primer concierto en el Ateneo de Caracas allá. Imagínate, con mi primera banda que se llamó Sin Órbita, pero eso se los cuento después. Yo empecé tocando los temas de estas bandas, imitándolos, solo imitándolos, y entendí que me quería ir por eso, por el metal, por el new metal para aquel entonces. Luego fue pasando el tiempo, descubrí el metalcore, el black metal, todas esas vertientes oscuras. No soy satánica. Fui creciendo, fui aprendiendo, no estudié batería como tal, me reunía con gente que tocaba mucho y me enseñaba. Tengo grandes profesores que bueno, luego les hablaré de eso también. Fui creciendo, salí del país, me independicé y llegó el momento de que tienes que aprender a vivir de la música, es cuando entras a tocar en orquestas y en las orquestas tocas vallenato, salsa, merengue, rock, cumbia, lo que sea. Pero si me preguntan hoy en día, realmente mis mayores influencias siguen siendo el metal y Britney, por supuesto que no puede faltar Britney. Sería el año 92, 93, cuando tenía 13 años, cuando llegó un primo mío. Recuerdo en esa época él en la universidad estaba ya escuchando metal, yo no tenía ni idea, simplemente recuerdo que en esos momentos llegaba música, lo más pesado que nos entraba en esa época, que era el Puma. Numeral, viva la numeración. O la música de planchar. La maldita primavera. O con el cable de planchar que le daban a uno cuando se portaba uno mal. La próxima te voy a meter un poco de palazo y no me sirve. No. Teníamos una guitarra acústica, llegó, la cogió y empezó a tocar Paranoid de Black Sabbath. ¿Qué es eso? Era una quinta, pero sonaba, ya eran los acordes típicos ya del rock and roll. Estamos hablando del año 92. Entonces le dije que me enseñara. Yo no sabía cómo tocar la guitarra, ya conocerán un poco más de mí, los que ya saben que toco la guitarra al revés, con una máquina. Entonces no sabía cómo cogerla y pude conseguir tocar esos acordes. Y a ver, ya cuando él me pasó el cassette, porque era en esa época el cassette, me puse a tratar de entender qué era lo que estaba oyendo y me cambió la vida. Y fue que a partir de ahí yo iba a ser futbolista. Eso me cambió porque realmente ahí fue donde le empecé a coger como sentido a la guitarra, aunque anteriormente pues estaba haciendo el típico que cantaba el cumpleaños, cositas que me salían. Eso ya fue el cambio. Vino de ahí pues todas las influencias que han marcado todo este trayecto que ha sido para mí la música. En esa época empezamos con Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden. Mis influencias prácticamente fueron el heavy metal, hasta que una vez en el canal del Puma, porque lo que nos llegaba en esa época era el Puma TV. Los
los viernes a las 12 me acuerdo que estábamos con nuestro vecino, unos amigos. Esperábamos con ansias el viernes a las 12 porque empezaba la hora de rock, como niños pequeños esperando los regalos de Navidad. Estábamos en la televisión y de repente, ¡pum!, saltaba Green Day, saltaba The Offspring, saltaba Rancid. No sabíamos qué era eso, era una locura. Pero ¿por qué me empezó a mí a gustar por ese lado en esa época? Porque era fácil de tocar. No era lo mismo que coger una canción como El Fantasma de la Ópera de Iron Maiden, sino eran 3 acordes y se veían brutal y eran fuertes y sonaba muy bien. Yo dije, yo quiero eso. Y empezamos a crear música en esa época con el punk rock. Pero porque a mí se me facilitaba. Mi oído se cultivó con un oído denso y pesado que fue saliendo más adelante. Y ese fue mi camino. Eso fue lo que me abrió las puertas a un mundo de tocar en directo y es lo que me ha traído hasta la fecha después, derivando a esos nuevos géneros, a que volviese a mí ese oído tan pesado y volver a un punto en el que nos encontramos ahora, que es como una fusión de todas nuestras experiencias y llegar a un punto que es lo que ya hablaré. A ver, vamos a hacer algo. ¿Qué se nos ocurre? A mí me gustan mucho los temas cuando empiezan. A mí esa entrada me encanta. A la cuenta de 4. Bueno. Voy a empezar abierto. Y después ya vamos cerrando. O sea, voy. En el video anterior hablábamos de encontrar el integrante ideal. Ya que lo tienes, ahora es el tema de definir el estilo. Durante el proceso vamos descubriendo qué es lo que nos está gustando y cómo va sonando. Empezamos a tocar pesado. Muy pesado. Yo creo que en ese caso también Ali ha sido como tener ese balance. Ahí podemos tocar el tema. Es que no, dilo, cuenta. No, porque es que estábamos hablando de eso y es el de que estamos haciendo un género responsive. Ajá. Un género líquido. Sí, realmente, claro, porque es eso, a ver. A nosotros nos gusta mucho el metal, nos encanta el tema del come gato, es verdad. Pero si estamos en un punto de nuestras vidas que queremos hacer música para todos los estilos y llegamos a la conclusión de que queremos hacer un rock responsive, un rock líquido. Está interesante eso, sí. Está muy bueno. Hombre, hemos llegado a ese punto. Lo que pasa es que este señor que está aquí yo tengo que tratarlo como un esclavo porque compone puro metal, cosa que está bien, a mí me encanta el metal. Sí, es que sale. Los dos. Es lo que estaba pasando, pero en algunos riffs escucharán, es que sale, pero sin embargo es que es bonito ver cómo estamos haciendo esa sinergia de poder mezclar las influencias tanto densas como más rockeras y llegar a ese punto que queremos conseguir. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad nuestra de que el rock sea responsive? Por lo menos yo lo que quiero lograr con esta banda es que la música que hagamos la pueda escuchar mi abuela, la pueda escuchar mis sobrinos, la pueda escuchar el más metalero del mundo, el más reggaetonero del mundo, bueno, para todo público. Eso es lo que me encantaría lograr con nuestro proyecto y creo que lo estamos consiguiendo. Sí, nos gusta mucho porque no es que intentemos componer o hacer para gustar sino que cuando estamos tocando nos gusta demasiado a nosotros y aparte de eso pues vamos colocando esos stops
tips ahí de estas pares uy, cuidado, pero no es porque no nos guste mucho, sino que podemos hacer cosas que se integren un poco más a esas influencias que queremos sacar. O por lo menos tenemos unas bandas que decimos, mira, vamos a ir tirando por... Para nosotros definir ese estilo responsive, sí es verdad que hemos pasado horas escuchando bandas que nos gustan y de repente de tocar un poco pesado, pero a partir de ahí vamos desglosando. ¿Qué de este riff pesado nos podemos quedar? ¿Qué no? Para conseguir ese encaje de nuestro género, de donde queremos meterlo, encajarlo. Nos ponemos con horas de Korn, de Limp Bizkit, los escuchamos aquí, mira qué bien lo hacen, cómo lo han hecho, pero queremos sonar así, bueno, un poquito sí, un poquito no. Y de repente ponemos Blackpink, K-pop. Oye, es que hacen una música muy buena, ¿eh? Potente. Los arreglos están brutales. Potente. A mí me gusta mucho el K-pop. Cuando hay un groove, cuando hay un riff, independientemente del género, cuando es pegajoso, es pegajoso. Puedo decir por experiencias que nosotros hacíamos con la banda Concano 23 en Colombia. Quien conoce la banda sabrá que nosotros utilizábamos temas de la champeta. Y, de la champeta. Sí, y nos gustaba. Íbamos escuchando a todo volumen, me acuerdo, el general. ¿Cómo? ¿El general? Claro, como ese era el que cantaba No me trates, Sí. No soy el único que a ti te levanta, banta. No lo trates, no. No puede ser. Claro. O sea, este señor que está aquí está influenciado por el general. Muévelo, qué sabrosa. Muévelo, ¿cómo lo haces? Para ver cómo en esas listas se iban sumando a lo que se influenciaba en esa época y nosotros lo decíamos en la entrevista. Pero ya no era por ese lado también, sino que eran también más artistas que no tenían que ver con el género, a los cuales a nosotros nos llamaba la atención la composición. Eso nos pasaba, a mí me está pasando con Ale. Blackpink. Sí, buenísimo. Bueno, si uno se pone a mirar la composición y detrás o lo que sea, dice, uy, hay cosas que por lo menos yo no prestaba atención, al cual me fue derivando y digo, wow, o sea, realmente hay cosas ahí muy buenas, muy interesantes. Va uno pescando y luego va uno incluyendo a lo que va saliendo. Sí, es que es más, eso lo puedes ver incluso en los conciertos en directo. Mira, yo hace años fui al concierto de Kylie Minogue. Kylie Minogue, la cantante australiana. Y tú puedes ver fácilmente cómo está, digamos, hecha su música por los músicos que llevan. Cuando te pones a ver, tienen sus músicos a los típicos peludos. Es como si se agarrado a los músicos de, no sé, de Arch Enemy y los hubiesen puesto atrás a tocarle la música a Kylie Minogue. Gente pelúa así con la barba son los que están tocando detrás de toda esta gente. Los músicos de Britney son unos tipos increíbles, pero también son unos peludos. Ahí está. pero es que se rodean de excelentes músicos. Exactamente. Para que suenen al fin y al cabo así. Claro, en estos días también estábamos haciendo un desglose de los temas de Dua Lipa, por ejemplo. Me llevé una impresión brutal con los temas de Dua Lipa. Vaya, o sea, unos arreglos en guitarra, luego los compases también. Mucho que aprender de allí, que después lo trasladamos a lo nuestro y terminas haciendo cosas alucinantes. Efectivamente, el camino por donde nos vamos dirigiendo es en toda esa riqueza musical de esos géneros, el cual no nos cerramos a, pero por lo menos vamos tirando por algo que a nosotros nos va llenando y no deja de ser algo que va a ser elegante, como lo llamamos nosotros, elegante y rudo, Rebelde pero con estilo, con fuerza, rebelde responsable, claro. Rebelde que paga sus facturas. Eso va a ser otro tema. Ya, ese es otro tema. Subsistir, Sobrevivir siendo música. Mientras logras el sueño, ¿no? Efectivamente. La conclusión del estilo que vamos a manejar en Dick Dicks, que el género que hacemos es rock líquido responsive. Bueno, oye, se puede decir, pero ¿cómo lo dejamos? ¿Rock Si nos responsive preguntan en una entrevista. o rock líquido? ¿Responsive o líquido? No sé, es que los dos me gustan. Si alguien puede decir, oye, me gusta más responsive o rock líquido, o qué mierdas están hablando. Bueno, no sé, díganos ustedes, ¿cómo clasificarían, por ejemplo? ¿Cómo pudiéramos decir eso de que hacemos de todo un poco? ¿Con qué se quedarían ustedes? ¿Con rock líquido o con rock responsive? Déjenlo en los comentarios. Queremos escucharlos. Y para mí somos de todo. Multitasking. Así se va a llamar el disco. El disco se debería llamar Multitasking. Dejar mensajito, suscribirse, ¿vale? Ya vamos dando otro paso más, seguiremos con una serie de pasos, vamos a llegar a un punto de X pasos y procederemos a hacer música, bueno, a mostrar música, ya estamos haciendo música, a mostrar la música. Sí, ya se va acercando la parte en la que nos van a ver con los instrumentos, dándolo todo como tiene que ser. Bueno, en este video también vamos a estar saltando un rato aquí, bueno, saltando y tocando un rato. Ya después mostraremos los saltos. Pues esperemos que les haya gustado, estén pendientes para el próximo video, suscríbanse, comenten y hagan lo que les dé la gana. ¡Chao!